Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Cristian Ortiz, vengo de la ciudad de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, y mi proyecto se llama, bueno, Escuelas de Educación Secundaria 2, Lea Cortázar. Antes de comenzar a contarles el relato, les quería explicar que esta escuela está conformada en base a la biblioteca. La biblioteca de esta escuela es el punto neurálgico donde se juntan los alumnos y de alguna manera se centrifuga el conocimiento, ¿no? Todo gira en torno a la biblioteca. Por eso es una escuela muy especial. Es una escuela muy particular por esto. Bueno, como ustedes sabrán, prácticas del lenguaje, yo dicto prácticas del lenguaje en tercero primera. Prácticas del lenguaje propone seguir un autor, abordar el cuento fantástico. Yo soy profe de literatura, ¿no? Bueno, y empezamos a leer a Cortázar, ¿no? Arrancamos Cuentos Fantásticos, empezamos a leer a Cortázar, que supongo que a todo el mundo le debe gustar porque es un gran autor. Ahora, ¿qué pasó? Empezamos a pensar en clave desde el principio de año, a pensar en clave de innovación la escuela. Las clases, para no aburrirnos con los chicos, ¿no? Empezamos a replantear un poco todo este recorrido de estos primeros 2 años que ellos habían hecho a partir de las prácticas del lenguaje y de la escuela secundaria. En base a esto es que termina surgiendo este proyecto. En base a la reflexión, principalmente la reflexión de la evanescencia del lenguaje. Los chicos empiezan a hacer lecturas en voz alta y nos terminamos preguntando, o sea, hay mucho material acá, y qué lástima que no otras personas, además de los que estamos escuchando acá, 30, 25 alumnos y el profe, no tengamos acceso a ese material, ¿no? Y era una lástima. Entonces nos empezamos a preguntar con los chicos, ¿cómo podemos hacer para que estas lecturas lleguen a otras personas? Bueno, lo que primero surgió es hacerlo mediante TICs. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empezó un recorrido donde tratamos de proponer una fórmula, ¿no? Idear un sistema. Cuando terminamos de idearlo, que básicamente fue algo muy sencillo y algo bastante esperable, ¿qué hacen los chicos? Envían audios constantemente, ¿no? Todos nosotros enviamos audios a través del celular. Esos audios pueden ser de una calidad cuestionable en cuanto al sonido, pero para aquellos disminuidos sordos, disminuidos, ¿no? Auditivos, podía ser de una capital importancia, ¿no? O sea, aquellos que no pueden ver, escuchar ese audio, por más calidad básica que pueda llegar a tener, podía ser muy interesante. Leído por adolescentes encima, y los chicos poniéndole todo de sí. Entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos en el primer trimestre, a mitad del primer trimestre, con bastante desaprobados. Medio curso desaprobado, porque veníamos, ¿no?, analizando cuentos y estábamos patinando en lo que era el análisis. Lo comprendían, pero a la hora de escribirlo empezaba a fallar ahí. ¿Qué hicimos con los chicos? Nos propusimos buscar cada uno y proponer cada uno una trayectoria diferente. Empezaron a buscar cuentos por sí mismos de Cortázar y empezamos a, de alguna manera, heterogeneizar la clase. La clase empezó a tener tantas trayectorias como alumnos. Se empezó a complejizar de una manera bastante divertida. Nunca dejó de ser divertido, ¿no? Es decir, me exigió más como docente, nos exigió mucha más concentración, empezamos a establecer más apuntes, ¿no? Los chicos empezaron a internalizar sus apuntes, todos los aportes de cada una de las clases. Entonces, ¿qué se termina formando? Terminan analizando cuentos y cada cuento lo terminan grabando. Ahí teníamos los audiolibros. Ahora, el siguiente paso era cómo hacíamos que esos audiolibros lleguen a quien tenía que llegar. Lo que terminamos pensando es, bueno, la primera idea es grabamos un CD y lo llevamos a alguna institución. Nos dimos cuenta que eso era de una extensión bastante corta, o sea, iba a llegar a una institución y ya está. ¿Por qué no hacerlo vía digital? Entonces, ¿qué pensamos? En una página de dominio gratuito, ¿no? Puntualmente la página Wix. Te deja crear un usuario, ¿no? Abrir un sitio y de hecho, hurgando con los chicos, encontramos que ese sitio tenía un reproductor propio. En base a ese reproductor propio empezamos a subir los audios. En esa página pueden encontrar los audios, ¿no? Uno se lo puede descargar de un modo gratuito e incluso en la descripción de la canción, donde vendría a estar la letra de la canción, a los chicos se les ocurrió incluir los análisis que ellos mismos habían hecho. Bueno, ahí surgió, ¿no?, esta página con este material, pero tardamos
por lo menos 2 semanas en darnos cuenta de lo que habíamos hecho. Habíamos creado un sistema que podía ser aplicable en cualquier aula. Después tuvo una repercusión bastante importante, porque principalmente tuvo una repercusión en Punta Alta, ¿no? Y después terminamos saliendo en TN. Calculen lo que es para Punta Alta, que no nos conocen mucho, que un proyecto nuestro tenga esa tamaña de repercusión. ¿Qué empezó a pasar? Los chicos empezaron a dar cuenta que las prácticas que estaban surgiendo dentro de las aulas podían tener una importancia muy importante, una gravitación mayor en torno a la comunidad. Empezaron a llegarnos mensajes de otras provincias, nos empezaron a entrevistar en otros lados, y también muchas personas que tenían algún pariente, algún familiar, ¿no? con problemas visuales. Entonces nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era mucho más importante que aprobar. Obviamente, sí, los porcentajes de desaprobados disminuyeron. Los chicos terminaron aprobando casi todos el primer trimestre, obviamente. Seguimos trabajando con los audiolibros. Es un constante feedback, ¿no? Es como el gran borrador. Va y viene el trabajo. Se graba una y otra vez, se graba en partes, lo editamos entre todos. Hay chicos que, justamente, con esto de que la clase de algún modo, no digo que se fraccionó, pero sí es esto que llama Ken Robinson, a encontrar el elemento. Algunos son aquellos que acompañan de algún modo pedagógico, otros son los que editan, ¿no? Los chicos que les gusta estar con la compu, entonces traen sus propias computadoras. Terminó surgiendo un micrófono, apareció un micrófono, entonces empezó a mejorar un poco el audio, y hoy en día están desarrollando más y más audiolibros. Lo llamamos la escuela y no el curso tercero primera, Lea Cortázar, porque desde el principio lo imaginamos que se podía extender. Estamos en medio de la maratón de lectura. En este momento en la escuela están desarrollando la maratón de lectura y están trabajando con esto. Si podemos producir entre todos, y no solo Cortázar, empezaron a darse cuenta que la biblioteca podía romper las paredes y empezar de algún modo a repercutir en la comunidad y responder a solicitudes que ni siquiera sabíamos que existían, o sea, lo suponíamos. Eso es algo que me gustaría remarcar. Este proyecto surge a partir de una reflexión absolutamente filantrópica, o sea, o filosófica. Los chicos no tenían algún familiar ciego, no conocían a nadie ciego, no surge a partir de ahí. Cuando nos preguntaron por el proyecto, nos dicen, bueno, pero ¿tenés algún alumno integrado con esta particularidad? No. Surge a partir de una duda de los chicos. Y eso es fantástico, ¿no? Porque eso nos habilita a un montón de situaciones. Podemos pensar en el otro sin siquiera conocer a ese otro. Es decir, simplemente conocer y ubicarse en el lugar del otro sin siquiera estar en esa situación. Después nos podemos acercar, pero tenerlo presente sin conocer esa situación ya es fantástica, ¿no? Ya la idea surge de por sí. Bueno, el proyecto está conformado en base a ABP, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, en base a esto nos referimos al material conformado por John Barrell, ¿no? Todo el mundo lo debe conocer. John Barrell idea el ABP, después se sigue estudiando por Thorpe y Sage. Y en base a este enfoque, a este nuevo enfoque que nos presentaron los directivos en diciembre del año pasado, se empezó, o sea, se venía trabajando en las escuelas promotoras, pero la nuestra no es escuela promotora. Entonces, de algún modo, empieza a circular este material. Este material lo que propone, o lo que yo al final terminé, tal vez hice una mala lectura, pero ustedes me van a entender. Me puse a analizar estos materiales de Flavia Perigi, ¿no? Que empieza a hablar sobre el supuesto de presencialidad. Y a partir de ahí, todas las problemáticas, todas las dinámicas áulicas que se empiezan a generar, por lo menos en mis cursos, ¿no? Y hablando con otros profesores me doy cuenta que todo el mundo tiene la misma lucha interna, que es tratar de pasar ese supuesto, tratar de vencerlo de una vez por todas. Entonces se empiezan a gestar otros proyectos. En esta aula, por lo menos, se gestaron hasta el día de hoy 3. Se propuso un tipo de trayectoria a partir de videos de YouTube, donde se elijan, ¿conocen los libros Elige tu propia historia? ¿Se acuerdan? Bueno, eso mismo lo hicimos a partir de YouTube. Después nos dimos cuenta que Netflix lo había hecho y lo había hecho mejor, pero bueno, empezamos. Sí, ni hablar. Los chicos se coparon mucho con esto y empezaron a formar sus propias historias y a seguirlas a partir de videos de YouTube. Entonces, imagínense, el aula se empieza a
a quebrar sus paredes y las materias empiezan a ser mucho más dinámicas, empiezan a conversar entre sí. También este mismo curso ideó unos, a través de los procesos de gamificación, produjeron, a partir de una novela que leímos, Campos de Fresa, empezaron a pensar las situaciones de adicciones. Crearon juegos en los que, con el único propósito, o sea, con la única propuesta que les hice yo, es que ideen un juego donde alguien atraviese ese juego y termine conociendo más sobre los efectos nocivos de las drogas. A partir de ahí, ellos idean sus propios juegos, ¿no? Tuvimos que hacer una rúbrica, obviamente, empezamos a idear el camino juntos. Ahí ya la clase, se dan cuenta, ¿no? Ok. Ahí ya se dan cuenta que el alumno empieza a estar en el centro del hecho pedagógico, ¿no? Ya empieza a ir más allá de mí, ¿no? De mis límites, de mis propios límites como docente. Y ahí es donde surge la parte divertida. Eso es algo que me gustaría aclarar. No nos aburrimos en clase. Y eso creo que es fundamental. Obviamente, los chicos empezaron a pensar de que son actores generadores del cambio. Es importante lo que están haciendo. Eso es fantástico. Pero si encima se divierten, imagínense. Terminamos llamando a otro curso para que venga, juegue esos juegos, para ver si funcionaban como juego. Y si, otra vez, ¿no? Ahí tenemos procesos de evaluación conformados por los mismos alumnos. Para ver si esos juegos, además de como un juego en sí, funcionaba también como productores de conocimiento. ¿Surgió? Sí. ¿No? En base a esta pelea con el supuesto de presencialidad que tenemos, que ya estamos librando, en otras escuelas empezaron a surgir otros proyectos. Principalmente pensamos uno a nivel distrital, que son las escuelas 360. Nos compramos una camarita 360 y empezamos a hacer a través de la herramienta Google Tour Creator fotos de todas las aulas. Hasta ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a recorrer una escuela y ya está. El tema es que con esa aplicación podemos empezar a hacer puntos de interés donde podemos subir los proyectos que se van haciendo en el año. Entonces, físicamente y a través de, si quieren desde la computadora, pero sí a través de un VR, ¿no? De un VR, de los lentes de realidad virtual, podemos ver lo que pasó en esa aula el año pasado. O sea, se entiende, ¿no? El año que viene podemos ver lo que sucedió en esta aula, donde estamos con los chicos hoy, y que tal vez podemos, ¿cómo es esto? Trabajar a hombros de gigante, agarrar una idea que ya estaba conformada y mejorarla. Cuando surge lo de los audiolibros, nos entrevistamos con una radio de Córdoba, donde una de las periodistas era ciega. Y nos dice, chicos, me encanta el proyecto. Y hablando, nos empieza a decir que faltaba mucho el cine audiodescripto. Nunca en nuestra vida habíamos escuchado nada de eso. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta que hay películas narradas para ciegos. Cierren los ojos un instante y empiecen a pensar lo difícil que puede ser narrar El Gladiador para un ciego. Bueno, está en YouTube narrado. Los invito a escuchar por lo menos 10 minutos. Es fascinante, pero es muy difícil. Es poner en práctica el lenguaje a un nivel que no esperábamos. Y creo que ese es el objetivo de la escuela, ¿no? De algún modo llevar al límite. Llevar a potenciar todas las capacidades del MOA. Bueno, y eso es lo que estamos logrando. Incluir a los otros, pensar en los otros. Y eso es lo que logramos con este proyecto. Bueno, muchas gracias a todos.